Llegué a casa un martes de octubre con la corbata aflojada y la cartera bajo el brazo, igual que cualquier otro día de los últimos 27 años. La tarde olía a tierra mojada por una lluvia que había caído a mediodía y que ya se había ido sin dejar rastro, solo ese olor particular que tiene el asfalto cuando el sol vuelve a aparecer después de mojarse. Subí por la acera de siempre, con el mismo paso de siempre, pensando en la cena y en nada en particular. Y entonces las vi. 2 maletas, las mías, apoyadas contra la fachada de mi propia casa, con una nota doblada presa en la manija de la más grande. Me detuve en la acera. Los pies simplemente dejaron de avanzar, como si el cuerpo hubiera procesado antes que la mente lo que aquello significaba. Miré las maletas durante unos segundos que se sintieron más largos de lo que fueron. Luego levanté la vista hacia las ventanas del primer piso. Las persianas estaban bajadas a medias. En la ventana de enfrente, la señora Purificación me observaba desde detrás de su maceta de geranios. En el portal de al lado, el señor Anselmo fingía revisar el buzón con demasiado interés para ser casual. Llevaban un rato esperando ver qué hacía yo. Caminé hacia las maletas con calma, descogí la nota de la manija, la desdoblé y la leí. No vuelvas, ya cambiamos la cerradura. Firmado, tu hijo y tu nuera. La letra era de Rebeca. Reconocí su caligrafía ordenada. Las R's algo cuadradas, los puntos de las I's perfectamente centrados. Había elegido un bolígrafo azul. Un detalle curioso para recordar en un momento como ese, pero así funciona la mente cuando recibe algo que en el fondo ya esperaba. Doblé el papel exactamente por las mismas líneas por las que Rebeca lo había doblado. Lo metí en el bolsillo interior del paletó y sonreí. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Salvador Bernal Olmedo. Tengo 54 años. Trabajo como registrador de la propiedad en Valencia desde hace 23 años, lo que significa que me paso la jornada entera revisando documentos, detectando irregularidades, identificando cuando alguien intenta camuflar una intención detrás de una forma legal aparentemente limpia. Es un trabajo que exige paciencia, precisión y una desconfianza funcional hacia cualquier papel que parezca más inocente de lo que debería ser. Llevo más de 2 décadas haciéndolo y se me da bien. Mejor de lo que me hubiera gustado necesitar alguna vez en mi propia vida. Esa tarde, después de meter las maletas en el maletero de mi Renault plateado, conduje durante 40 minutos sin destino fijo. No puse música. No llamé a nadie. Solo dejé que las calles de Valencia fueran pasando por el parabrisas mientras ordenaba en la cabeza lo que vendría a continuación, igual que se ordena un expediente antes de presentarlo. Cada paso, cada documento, cada consecuencia. Porque déjenme contarles algo que Héctor y Rebeca no sabían cuando cambiaron esa cerradura. Yo llevaba 3 semanas preparándome para ese momento. No para ese martes en concreto, pero sí para ese escenario. Lo que ellos creyeron que era el final era, en realidad, el principio de todo lo que yo había estado construyendo en silencio mientras ellos daban por hecho que me tenían exactamente donde querían. Pero para que entiendan por qué salí de allí con esa sonrisa, necesitan entender primero quién soy y lo que representan esas 4 paredes de las que creyeron poder expulsarme como si fueran suyas. Nací en un pueblo pequeño de la provincia de Valencia, el segundo de 3 hermanos, en una familia donde el dinero nunca sobró, pero tampoco faltó lo esencial. Mi padre era jefe de taller en una fábrica de cerámica. Mi madre daba clases de costura en casa 2 tardes por semana. Crecí en un ambiente donde el trabajo tenía nombre propio y el esfuerzo era la única moneda con la que se compraba lo que de verdad valía la pena. No éramos ricos, pero éramos completos. Esa diferencia la entendí tarde, cuando ya era adulto, y conocí a personas con mucho dinero que no tenían nada de lo segundo. Estudié Derecho en Valencia. Vine a la ciudad con una maleta pequeña y una beca que cubría la matrícula. Los primeros 2 años dormí en un piso compartido con otros 4 estudiantes, donde el frigorífico
tenía nombre escrito en cada balda y la calefacción era un lujo reservado para los fines de semana. Pero estudié con una concentración que ahora me cuesta reproducir, la concentración de quien sabe que no tiene red de seguridad debajo. Aprobé las oposiciones al registro al tercer intento, no al primero, no al segundo, al tercero. Tenía 29 años y sentía que había tardado demasiado, aunque ahora sé que llegué exactamente cuando tenía que llegar. Ese mismo año conocí a Petra Olmedo Carrasco. La encontré en una biblioteca municipal una tarde de lluvia en la que yo había entrado buscando tanto calor como silencio. Estaba sentada frente a mí, leyendo un libro de jardinería, con la misma seriedad con que otra persona leería un tratado de filosofía. Cuando levantó la vista y me encontró mirándola, no se incomodó. Me preguntó directamente si necesitaba algo. Le dije que no, que solo miraba. Ella respondió que mirar sin pedir permiso era una costumbre bastante rara. Nos reímos. Aquello duró 3 años de noviazgo y 22 de matrimonio, hasta que un aneurisma cerebral se la llevó en 4 horas un miércoles de marzo, sin que nadie tuviera tiempo de despedirse de verdad. Pero antes de eso, Petra y yo construimos algo que pocas personas construyen. Una casa. No en sentido figurado. Una casa real, con paredes, suelo y jardín trasero. Compramos el solar en 1995 con los ahorros de 2 años combinados y un préstamo que tardamos 11 años en terminar de pagar. Diseñamos la distribución con un arquitecto amigo que nos cobró lo mínimo a cambio de nuestra paciencia infinita, con los cambios de opinión. Los fines de semana durante casi 2 años, Petra y yo íbamos a la obra a hacer lo que podíamos sin comprometer la estructura. Lijar, pintar, colocar azulejos en el baño pequeño, plantar los primeros rosales en lo que sería el jardín trasero. Registré el inmueble a mi nombre en 1997, en el propio registro donde más tarde trabajaría. Recuerdo ese día con una claridad extraña. Era una mañana fría de febrero. Firmé los documentos con una pluma que mi padre me había regalado cuando aprobé las oposiciones, y sentí que aquello era lo más cercano a la estabilidad que había experimentado en toda mi vida adulta. Héctor nació ese mismo otoño. Fue el tipo de coincidencia que no se puede planear. El año en que la casa quedó registrada fue el año en que llegó nuestro hijo, como si aquellas 4 paredes hubieran estado esperando a alguien a quien proteger. Lo traje del hospital envuelto en una manta azul y lo puse en el centro del sofá del salón que Petra había elegido en 3 colores distintos antes de decidirse por el crema. Lo observé durante un buen rato sin decir nada. Luego le dije en voz baja, para que no me escuchara nadie más, que esas paredes eran suyas tanto como mías, que la casa que su madre y yo habíamos construido también era su hogar, aunque su nombre no apareciera en ningún papel. Hoy sé que cometí un error diciéndole aquello. No el error de sentirlo, sino el de que él lo interpretara de una forma completamente distinta a como yo lo quise decir. Los años que siguieron fueron lo más parecido a lo que yo llamaría una vida bien empleada. El registro por las mañanas, la vuelta a casa cuando podía, las tardes de Héctor en el colegio que quedaba a 10 minutos andando, las noches de Petra en el jardín con sus rosales y su radio pequeña que ponía siempre a un volumen justo para escucharse desde dentro si uno prestaba atención. No teníamos grandes vacaciones ni lujos que no pudiéramos sostener. Teníamos, en cambio, algo que no sabía cuánto valía hasta que desapareció. Hubo periodos en los que trabajé demasiado. Veranos en que Petra cargó sola con la casa y con el niño, porque yo tenía expedientes complicados o preparación para evaluaciones internas. Lo sé. Lo reconocí en su momento y ella nunca me lo reprochó en voz alta, aunque tenía razón para hacerlo más de una vez. Eso es algo con lo que vivo sin necesidad de castigarme en exceso, pero sin ignorarlo tampoco. Cuando Héctor tenía 9 años me dijo algo que nunca olvidé. Estábamos en el jardín trasero un domingo por la tarde. Él estaba sentado en el escalón de la puerta trasera mirando los rosales de su madre. Yo tenía un café en la mano que ya se había enfriado. Sin que viniera a cuento de nada, sin que nadie le hubiera preguntado nada, dijo: «De mayor quiero una casa igual que la tuya, papá».
No dijo como esta, dijo igual que la tuya, como si ya supiera con 9 años que aquella casa tenía un dueño concreto y que ese dueño era yo. Le respondí que tendría una, que si trabajaba como era debido podría construir todo lo que quisiera. Se quedó mirando los rosales y no añadió nada más. Años después, de pie frente a una planilla con precios de inmobiliarias y una nota manuscrita que decía, «Cuando ya no esté», volvería a recordar ese momento en el escalón. Y entendería que aquel niño de 9 años y el hombre de 29 que intentó quitarme la casa no eran exactamente la misma persona. O quizás sí lo eran, y el problema fue que yo no quise verlo a tiempo. Pero esa tarde de octubre, con el papel doblado en el bolsillo y las maletas en el maletero, todavía quedaba mucho por descubrir. Conduje hasta el Hotel Reina Castellana, a 4 kilómetros de la casa, donde Valentín había tramitado una reserva 3 días antes, porque los dos sabíamos que algo así podía ocurrir en cualquier momento. Aparqué, subí a la habitación del segundo piso, me quité el paletó, lo colgué en el respaldo de la silla y puse el teléfono boca abajo sobre la mesita. No lo levanté en 72 horas. Cuando lo hice, tenía 61 llamadas perdidas, y ninguna de ellas iba a recibir respuesta. El olor de la casa por las mañanas era a café y a madera vieja. No era un olor diseñado ni buscado. Era el resultado de 20 años de mañanas repetidas. El café que Petra ponía a las 7 en la cafetera italiana de aluminio que había comprado en un mercadillo y que sobrevivió a 3 cambios de ubicación en la cocina antes de encontrar su sitio definitivo en el segundo estante de la derecha. Y la madera que venía de las vigas del techo del salón que habíamos dejado vistas a propósito porque a Petra le parecían honestas. Decía que una viga que carga un techo debería poder verse. Yo nunca le llevé la contraria en eso. En casi nada relacionado con la casa en realidad. Esa combinación de café y madera era lo primero que percibía cada mañana al bajar las escaleras. Llegué a asociarla tan profundamente con la idea de hogar que durante los primeros meses después de que Petra murió, seguí bajando a la misma hora aunque no hubiera nadie preparando nada. Me hacía uno solo, me sentaba en el mismo sitio de siempre, y el silencio tenía un peso específico que no se parece a ningún otro silencio que haya conocido antes ni después. Pero antes de llegar a esa parte, necesito contarles cómo fue todo mientras era como tenía que ser. Petra y yo compramos el solar en 1995. Era un rectángulo de tierra sin pretensiones en una zona residencial de Valencia, que en esa época todavía tenía más descampados que edificios, pero que nosotros miramos con unos ojos que no veían lo que había, sino lo que podría haber. El arquitecto se llamaba Domingo, era amigo de la facultad de Petra y cobró sus honorarios con una paciencia que solo dan los años de amistad verdadera. Las obras empezaron en el 96. Cada sábado sin lluvia, Petra y yo aparecíamos en el solar con ropa vieja y herramientas que no siempre sabíamos usar del todo bien. Aprendimos sobre la marcha. Ella aprendió a lijar sin dejar marcas. Yo aprendí a colocar azulejos con una niveladora que al principio me quedaban siempre 3 milímetros torcidos hacia la derecha. El jardín trasero fue enteramente decisión de Petra. Yo habría dejado aquella franja sin urbanizar, quizás con gravilla y 2 macetas. Ella tenía otro proyecto. Pasó semanas estudiando qué plantas aguantaban el clima valenciano sin atención constante, cuáles florecían en primavera, cuáles daban sombra en agosto. Eligió 3 variedades de rosales, una parra que tardó 4 años en cubrir la pérgola que Domingo incluyó en los planos a petición suya, y un limonero que al tercer año empezó a dar frutos de un amarillo tan intenso que parecían pintados. Cuando ese limonero dio el primer limón útil, Petra lo cortó, lo llevó a la cocina y lo exprimió sobre una merluza que cenamos aquella noche en silencio, porque los dos sabíamos que algo había llegado a su sitio. Registré la casa en el propio registro de Valencia en febrero de 1997. Fui solo porque Petra tenía anginas esa semana y ninguno de los dos quiso aplazar el trámite. Firmé con la pluma que mi padre me regaló al aprobar las oposiciones y volví a casa
con la copia del documento envuelta en una carpeta azul. Petra estaba en el sofá con una manta y una taza de miel. Le puse la carpeta en las manos sin decir nada. Ella la abrió, leyó la primera página despacio y sin ningún comentario me buscó la mano. La sostuvo un momento, luego me pidió que le preparara más miel porque la taza se había enfriado. Ese mismo otoño nació Héctor. Fue un parto largo que terminó bien, pero que me tuvo en los pasillos del hospital durante 11 horas, con un café de máquina que no llegué a terminar. Cuando me dejaron pasar, encontré a Petra agotada y entera, con el niño sobre el pecho mirando el techo, con esa concentración particular que tienen los recién nacidos, como si el mundo fuera un problema que acabaran de empezar a resolver. Lo sostuve. Era liviano y pesado al mismo tiempo, que es la única forma en que sé describir lo que se siente al cargar algo que va a cambiarlo todo. De vuelta en casa, lo deposité con cuidado en el centro del sofá crema que Petra había elegido después de semanas de indecisión y lo observé un buen rato sin hacer nada más. Luego le dije en voz baja que aquellas paredes también eran suyas, que la casa que habíamos levantado su madre y yo era su hogar, aunque su nombre no figurara en ningún papel. Petra no me oyó decirlo. Héctor tampoco entendió nada, claro. Tenía 4 días de vida. Pero lo dije de todas formas porque era verdad, y las verdades ganan algo cuando se pronuncian en voz alta, aunque solo te oigas a ti mismo. Los años que vinieron después tuvieron la textura específica de una vida construida sobre cimientos que aguantan. No sin fisuras, no sin periodos difíciles, pero sólida en lo esencial. Héctor creció con la comodidad natural de quien nunca ha conocido otra cosa. Iba al colegio a 10 minutos andando. Tenía amigos que venían a merendar los viernes. Petra los recibía con bocadillos y los mandaba al jardín cuando el tiempo lo permitía. El limonero ya daba frutos con regularidad y los niños los lanzaban por encima de la valla hasta que Petra les explicó con toda la calma del mundo que los limones no aparecen solos y que si querían tirar algo, buscaran piedras como el resto de la humanidad. Yo trabajé mucho en esa etapa. Demasiado, si quiero ser preciso. Hubo temporadas en que llegaba cuando Héctor ya dormía y salía antes de que abriera los ojos. Hubo veranos enteros en que Petra gestionó sola las reuniones del colegio, los problemas de fontanería, las cenas de familiares a las que yo llegaba tarde o no llegaba. No lo hice por indiferencia. Lo hice porque en mi cabeza el trabajo era la forma de sostener lo que habíamos construido, que tiene cierta lógica, pero que deja fuera demasiadas cosas que no se compensan con nada material. Petra nunca me lo reprochó directamente. Era de las personas que expresan el malestar de otra manera, dejando de contar ciertas cosas, respondiendo con menos detalle, ocupando los espacios de la casa con una presencia que seguía siendo cortés, pero que había perdido algo de temperatura. Yo lo advertía y lo archivaba en esa carpeta mental donde guardamos lo que sabemos que hay que atender, pero que siempre queda para cuando baje la urgencia. La urgencia no bajó del todo hasta que ya era tarde para varias conversaciones. Héctor, a los 9 años, me dijo algo en el jardín que no se me ha olvidado. Era un domingo de otoño. Yo tenía un café frío en la mano, y él estaba sentado en el escalón de la puerta trasera mirando los rosales de su madre. Sin que viniera a cuento de nada, dijo: «De mayor quiero una casa igual que la tuya, papá. No como esta, igual que la tuya». Así lo dijo, con esa distinción que en ese momento me pareció una curiosidad del lenguaje infantil sin mayor importancia. Le respondí que si trabajaba bien, podría tener lo que quisiera. Asintió, y la tarde siguió sin más comentarios que valga la pena recordar. Años después, de pie frente a una planilla con precios de inmobiliarias y una anotación manuscrita que no voy a olvidar mientras viva, volvería a ese momento en el escalón. Y me preguntaría si aquel niño de 9 años y el hombre de 29 que intentó quitarme la casa eran personas distintas, o si siempre habían sido la misma, y el problema fue simplemente que yo no estuve suficientemente presente para notarlo. Petra murió un miércoles de marzo hace 7 años, aneurisma cerebral. Del primer dolor de cabeza hasta que me dijeron en el pasillo que no había nada que hacer, transcurrieron 4 horas. 4 horas para que 22 años de vida compartida
quedarán reducidos a una conversación con un médico que hacía su trabajo con toda la delicadeza que permite una noticia que no tiene manera amable de decirse. Héctor tenía 22 años. Llegó al hospital con la cara de quien acaba de entender que hay cosas sin solución, algo que hasta ese momento era probablemente una idea abstracta. El duelo fue largo y del tipo que no se exhibe, pero que ocupa todos los rincones disponibles. Seguí yendo al registro porque el trabajo no se detiene y porque el movimiento era la única forma que encontré de no quedarme paralizado frente a una casa que seguía oliendo a café y a madera, pero que había perdido lo que hacía que ese olor significara algo. Héctor terminó la carrera. Se incorporó a una empresa de logística en Valencia. Conoció a Rebeca Llorente Aguado en un contexto laboral y se casaron 2 años después en una ceremonia pequeña a la que asistí con la satisfacción genuina de ver a mi hijo construir algo propio. Rebeca era eficiente y directa. No era una persona especialmente expresiva, pero tampoco lo aparentaba, lo cual en ese primer momento me resultó una cualidad. Más adelante entendí que confundí contención con honestidad, que no es lo mismo. Cuando Héctor me propuso instalarse temporalmente en casa mientras encontraban piso, tardé menos de un día en responder que sí. La lógica era impecable: 3 dormitorios, 2 sin uso regular, y una casa que llevaba demasiado tiempo con demasiado silencio dentro. Les dejé la habitación del primer piso, la que Petra y yo habíamos ocupado siempre. En ese momento no lo pensé demasiado. Ahora sé que fue el primero de varios errores que no se perciben como tales, hasta que ya no hay forma de deshacerlos. Los primeros meses fueron razonablemente normales. Rebeca reorganizó la cocina sin pedírmelo, pero con una eficiencia que era complicado cuestionar. Héctor volvió a cenar en casa la mayoría de las noches, algo que no ocurría desde antes de que Petra muriera. Había conversación en la mesa. Había luz encendida en el piso de arriba cuando yo llegaba tarde del trabajo. La primera señal llegó un domingo de mediados de octubre, casi exactamente un año antes de las maletas en la acera. Rebeca y yo estábamos solos en el salón después de comer, porque Héctor había salido a buscar algo que se había olvidado por la mañana. No había televisión. Ella tenía una revista en las manos que llevaba un rato sin leer, con ninguna atención real. De pronto levantó la vista y dijo, con el tono de quien habla del tiempo: ¿Has pensado alguna vez en poner la casa a nombre del matrimonio, Salvador? Por seguridad, digo. Así Héctor también tendría algo a su nombre por si acaso. No contesté de inmediato. Miré la revista que no había estado leyendo. Luego la miré a ella. La casa está a mi nombre desde el 97, respondí. Ahí se queda. Rebeca asintió con la misma naturalidad con que había preguntado, como si la respuesta le resultara suficiente. Volvió a la revista. Héctor regresó 5 minutos después con una bolsa del supermercado y preguntó si alguien quería café. Nadie volvió a mencionar la conversación. Esa noche, en el estudio con la lámpara pequeña encendida, saqué el expediente del inmueble de la carpeta azul original de 1997. Lo revisé página por página. Todo estaba en orden. Lo devolví a su sitio. Pero la pregunta de Rebeca se quedó varios días con una persistencia que no tenía proporción con los pocos segundos que había durado. Porque en mi trabajo llevo más de 2 décadas viendo cómo empiezan estas cosas. Nunca empiezan con gritos ni con documentos firmados a la fuerza. Siempre empiezan con una pregunta casual un domingo por la tarde. Y lo que me preocupaba no era la pregunta en sí. Lo que me preocupaba era que Rebeca no había vuelto a mencionar el tema. Porque en mi experiencia, cuando alguien deja de insistir demasiado rápido después de recibir un no, no es porque haya aceptado la respuesta, es porque ya está buscando otro camino. Buenos días. La voz de Héctor sonó desde la cocina antes de que yo terminara de bajar el último escalón. Era un lunes de noviembre. Pasaban 5 minutos de las 7 de la mañana y la luz del amanecer entraba por el ventanal del pasillo con ese tono anaranjado y frío que tiene noviembre en Valencia cuando no ha llovido en días. Me detuve un momento en el umbral de la cocina antes de entrar, no por ninguna razón concreta, solo un segundo de pausa que a veces ocurre sin causa aparente. Héctor estaba de pie junto a la encimera con una taza en la mano.
Llevaba la camisa del trabajo ya puesta, aunque salía 2 horas después que yo. Sobre la mesa de la cocina había un documento de varias páginas con una carpeta fina encima, y al lado de la carpeta un bolígrafo, colocado en paralelo al borde de la mesa, como se pone una cubierto antes de una comida, con esa precisión que no es casual. «Buenos días», respondí. Fui directamente a la cafetera. Serví el café que Héctor ya había preparado, lo que me resultó algo extraño, porque en los 2 años que llevaban en casa, casi nunca bajaba antes que yo. Me senté en mi sitio de siempre, el de la silla con el respaldo hacia la ventana, y rodeé la taza con las 2 manos. Héctor se sentó al otro extremo de la mesa. Entre los dos, el documento y el bolígrafo. Esperó el tiempo justo para que el silencio no resultara incómodo antes de hablar. «He estado leyendo sobre acuerdos de convivencia familiar», dijo, con un tono que imitaba con bastante precisión el de alguien que menciona algo sin importancia. Rebeca encontró un modelo estándar. Básicamente, es un documento que organiza cómo se gestionan los gastos compartidos de la casa mientras vivimos aquí. Nada complicado. Miré la taza. Luego miré el documento. «¿Puedo verlo?» Héctor lo deslizó hacia mí con naturalidad. Lo abrí por la primera página. Lo que voy a contarles a continuación requiere un pequeño contexto profesional. En el registro de la propiedad, llevamos más de 2 décadas viendo pasar documentos de todo tipo. Escrituras de compraventa, herencias, donaciones, usufructos, servidumbres, hipotecas. Y también, con una regularidad que a veces resulta difícil de creer, documentos diseñados para aparentar ser una cosa cuando en realidad son otra. La habilidad de detectar esa diferencia no se aprende de una vez. Se acumula con los años, con los expedientes, con los casos en que alguien pensó que había construido una trampa lo suficientemente sofisticada como para pasar desapercibida. Lo que tenía delante era un acuerdo de convivencia familiar en el sentido más superficial del término. Las primeras 2 páginas eran impecables. Distribución de gastos domésticos, criterios para sufragar los suministros, compromisos de mantenimiento del inmueble. El lenguaje era limpio, y el formato era el de cualquier documento notarial estándar. Si uno se quedaba en esas 2 páginas y no seguía leyendo, no había nada que objetar. El problema estaba en la tercera página, en una cláusula numerada como la 7ª, titulada «Derecho de habitación compartido y participación en mejoras del inmueble», redactada con una complejidad deliberada que mezclaba terminología de derecho civil con fórmulas de gestión patrimonial. Venía a establecer que, en virtud de las aportaciones realizadas al mantenimiento del hogar, los convivientes adquirían un derecho de usufruto sobre el bien inmueble que se activaba automáticamente al cumplirse 12 meses de residencia continuada, y que ese derecho de usufruto era transmisible e inscribible en el registro. Transmisible e inscribible. 2 palabras que en contexto doméstico no significan nada para la mayoría de las personas. En contexto registral, significan que alguien podría, con ese documento firmado, acudir al registro e intentar anotar un derecho real sobre mi propiedad. No la propiedad entera de golpe, porque eso sería demasiado obvio y demasiado fácil de rechazar. Solo un usufruto, una cuña, un pie dentro que con el tiempo y con los abogados adecuados se puede convertir en mucho más. Vi todo eso en el tiempo que tardé en beber la mitad del café. Dejé el documento sobre la mesa con el mismo cuidado con que lo había cogido. Tomé el resto del café. Héctor me observaba con una atención que fingía ser casual y que no lo era en absoluto. «¿Lo has leído?», preguntó. «Sí». «¿Qué te parece?». Puse la taza en el fregadero. Me volví hacia él. «Que no lo voy a firmar». No le di ninguna explicación. No le dije que había visto la cláusula 7ª, que conocía exactamente lo que pretendía hacer y que llevaba 23 años en el registro procesando intentos peores y mejor disimulados que ese. Solo le dije que no, y me fui a buscar el maletín al estudio. Héctor no dijo nada más en ese momento. Cuando bajé de nuevo para salir, el documento había desaparecido de la mesa y él había subido al piso de arriba. La cocina estaba en silencio
y el bolígrafo ya no estaba al lado de ninguna carpeta. Durante el trayecto al registro, esa mañana analicé el documento desde la memoria con la misma metodología que usaría frente a cualquier expediente. Lo que más me ocupó no fue la cláusula en sí, que era detectable pero no ingenua. Lo que más me ocupó fue la forma en que Héctor la había presentado, la camisa del trabajo puesta 2 horas antes de salir, el café ya preparado, el bolígrafo colocado en paralelo al borde de la mesa. Esos detalles no improvisados. Alguien había diseñado esa escena con la intención de que pareciera una conversación matinal sin importancia. Ese alguien no era Héctor. Héctor era ordenado, pero no pensaba en esos términos. Rebeca, en cambio, trabajaba en contabilidad y llevaba 2 años observando esta casa con una atención que yo había subestimado. Esa mañana en la cocina no era el primer movimiento, era el primer movimiento visible, que es diferente. Lo que no sabía todavía era cuántos movimientos invisibles habían ocurrido antes. Eso lo averiguaría días después, de una forma que no esperaba. Los almuerzos del domingo cesaron esa misma semana sin que nadie lo anunciara formalmente. Sencillamente, el domingo siguiente Héctor y Rebeca dijeron que tenían planes y el domingo siguiente también. La dinámica de la casa se ajustó en silencio. Ellos arriba, yo abajo. Coincidencias en la cocina cada vez más breves y cada vez más calibradas. Rebeca me saludaba con la misma cordialidad de siempre. Héctor también. Nadie levantó la voz. Nadie hizo ningún comentario sobre el documento rechazado. Era como si aquella mañana del lunes no hubiera ocurrido, que es exactamente la actitud de quien decide que ese camino no funcionó y está buscando el siguiente. Unos días más tarde llegó la parte que casi me cuesta cara. Era un jueves por la noche. Yo estaba en el estudio con la lámpara pequeña encendida, revisando un expediente que me había llevado a casa, porque al día siguiente tenía una reunión de coordinación. El estudio quedaba al fondo del pasillo de la planta baja, junto a la entrada trasera. La puerta estaba entornada. Desde esa posición se escuchaba con claridad cualquier movimiento en el salón contiguo. Rebeca bajó pasadas las 10. La escuché moverse en la cocina, abrir el frigorífico, cerrar un armario. Luego el silencio particular que hay cuando alguien se detiene y deja de moverse. Seguido en voz suficientemente baja para ser discreta, pero no tanto como para ser inaudible desde donde yo estaba, de una frase que captó mi atención de golpe. Sí, ya sé que dijo que no, pero hay otras formas. Pausa. No, todavía no. Necesitamos que sea legal y limpio o no sirve de nada. Otra pausa más larga. Confía en mí. Antes de que acabe el año está resuelto. El expediente que tenía en las manos dejó de existir para mí durante los siguientes 30 segundos. Procesé cada frase por separado. Hay otras formas. Que sea legal y limpio. Antes de que acabe el año. El problema fue lo que ocurrió a continuación. Me había inclinado ligeramente hacia adelante para escuchar mejor y sin advertirlo moví el codo sobre la mesa, que empujó el vaso de agua que tenía al lado. El vaso no cayó al suelo, pero rozó el borde del expediente con un golpe seco perfectamente audible en el silencio de las 10 de la noche. El movimiento de Rebeca en el salón se detuvo de inmediato. No respiré. Escuché sus pasos acercarse al pasillo. Se detuvieron a menos de 2 metros de la puerta del estudio. Hubo un silencio de varios segundos, donde lo único que se movía en toda la planta baja era el haz de luz que salía por la rendija de la puerta entornada. Hice lo único que podía hacer sin levantar la silla. Tomé el bolígrafo que tenía sobre la mesa y empecé a escribir en el margen del expediente con la naturalidad de quien lleva horas trabajando. Líneas sin sentido que parecían anotaciones si alguien miraba desde lejos. Rebeca abrió la puerta. Me encontró exactamente como esperaba no encontrarme, sentado frente a los papeles, con el bolígrafo en la mano y la lámpara encendida, sin levantar la vista más que lo necesario para reconocerla. «No sabía que seguías despierto», dijo. «Tengo reunión mañana». Señalé el expediente con el bolígrafo. «Me queda un rato». Ella asintió. Miró la mesa un momento, luego la habitación, luego otra vez a mí. «Buenas noches, entonces». «Buenas noches».
Cerró la puerta. Escuché sus pasos subir las escaleras. Esperé hasta que el crujido del suelo del piso de arriba indicó que había entrado en el dormitorio antes de dejar el bolígrafo sobre la mesa. Tenía las manos completamente secas. Eso me sorprendió. No lo esperaba de mí mismo. Lo que sí esperaba era que esa conversación telefónica, truncada y fragmentada como había llegado a mis oídos, me dejara tranquilo. No lo hizo, porque hay otras formas, y que sea legal y limpio, combinados con antes de que acabe el año. No era la conversación de alguien que ha aceptado un no como respuesta final. Era la conversación de alguien que ha descartado un método y está eligiendo otro. Y el detalle que no me abandonó esa noche, mientras fingía seguir revisando el expediente, hasta estar seguro de que todo en el piso de arriba se había quedado quieto, era que en ningún momento de esa conversación había escuchado el nombre de Héctor. No lo mencionó como interlocutor del otro lado del teléfono, pero tampoco lo mencionó como obstáculo, como aliado, como referencia. Era como si Héctor no fuera parte de la conversación porque no necesitara serlo. Como si su participación estuviera ya dada por supuesta. Eso me dijo algo sobre el reparto de roles en ese matrimonio, que el acuerdo de convivencia y la cláusula séptima no me habían dicho todavía. Al día siguiente, en el registro, entre la reunión de coordinación y la firma de una escritura de compraventa, abrí el sistema de consulta interno con mi clave de acceso profesional y busqué el historial de movimientos del inmueble de la calle donde estaba mi casa. Lo que encontré en la pantalla hizo que me quedara inmóvil frente al ordenador durante más tiempo del que habría querido en mitad de la jornada. Y eso solo era el principio de lo que aquel sistema tenía guardado. La pantalla del ordenador del registro mostraba el historial completo del inmueble en 2 columnas ordenadas por fecha. Movimientos, anotaciones, consultas externas, solicitudes de certificación. La mayoría eran entradas rutinarias que yo mismo había generado a lo largo de los años, o que correspondían a trámites ordinarios vinculados a la hipoteca ya cancelada. Pero había una entrada que no encajaba con el resto, fechada 3 semanas atrás. Una solicitud de anotación preventiva de usufructo presentada telemáticamente con certificado digital, rechazada automáticamente al día siguiente por defecto formal en la firma del titular del inmueble, que en este caso era yo, y cuya rúbrica no coincidía con la registrada en el sistema. La leí 2 veces, luego una tercera. Alguien había intentado inscribir un derecho de usufructo sobre mi propiedad, utilizando una firma que no era la mía. El sistema lo había rechazado porque los mecanismos de verificación del registro funcionan exactamente para eso. Pero el intento estaba ahí, documentado con fecha, con número de expediente y con los datos del solicitante que el sistema había registrado antes de rechazar la operación. Imprimí la hoja, la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interior del paletó, en el mismo sitio donde, semanas después, guardaría el billete de las maletas. El resto de la jornada la terminé con la concentración fragmentada de quien tiene una parte del cerebro ocupada en algo que no puede resolver todavía. Firmé lo que había que firmar, atendí la reunión de coordinación, respondí 3 correos que llevaban 2 días esperando. Pero debajo de todo eso, la entrada en el sistema seguía trabajando sola. Lo que aquello significaba era preciso y tenía consecuencias concretas. No era un documento preparado con prisas ni un intento torpe de alguien sin conocimiento jurídico. La solicitud estaba bien estructurada en todos los aspectos formales, excepto en uno, la firma, lo que significaba que quien la había preparado sabía exactamente lo que hacía, conocía los requisitos del procedimiento registral y había fallado únicamente en el punto donde se necesitaba mi participación real e imposible de falsificar con garantías. Eso descartaba que fuera obra de Héctor solo. Él tenía formación en administración de empresas, no en derecho registral. Alguien más había diseñado aquello. Rebeca tenía formación contable, pero tampoco era especialista en registros. Lo que sí podía haber hecho era contratar asesoramiento externo. Alguien que supiera lo suficiente para preparar la solicitud, pero no lo suficiente para resolver el problema de la firma. O alguien que sí supiera cómo resolver ese problema
y que todavía no hubiera encontrado la forma de hacerlo. Esa última posibilidad fue la que me acompañó de vuelta a casa aquella tarde. Aparqué en la calle de siempre. Saludé al señor Anselmo que regaba sus tiestos en la acera, con la dedicación de quien no tiene nada más urgente que atender, y subí a la casa con la llave de siempre. Rebeca estaba en la cocina. El olor a café llegó antes de que yo terminara de cerrar la puerta principal. Héctor no había llegado todavía. ¿Cenamos pronto?, preguntó Rebeca desde dentro. Como quieras, respondí. Voy a dejar el maletín arriba. Subí al primer piso. El dormitorio que usaban Héctor y Rebeca estaba con la puerta cerrada, como casi siempre. La habitación del fondo, que antes había sido el cuarto de invitados y que desde que llegaron habían reconvertido en un espacio de trabajo compartido, estaba con la puerta entornada. Entré en mi dormitorio, dejé el maletín sobre la silla y me quité el paletó. Fue entonces cuando me acordé del cargador. El del teléfono del trabajo llevaba 3 días dando señales de que estaba a punto de dejar de funcionar, con esa intermitencia de carga que tienen los cables cuando el contacto interior empieza a gastarse. Tenía uno de repuesto en algún cajón, pero no recordaba en cuál. Había revisado el estudio de la planta baja sin encontrarlo. La única opción que no había mirado era el cuarto de trabajo del primer piso, donde a veces dejaba cosas cuando reorganizaba el estudio. Llamé a la puerta entornada aunque no había nadie. Entré. La habitación tenía una mesa de trabajo doble que habían comprado ellos, 2 sillas, una estantería con carpetas ordenadas por colores que era claramente sistema de Rebeca, y encima de la mesa la disposición habitual de quien trabaja en casa ocasionalmente. Un ordenador portátil cerrado, un cargador conectado a la regleta, una taza con bolígrafos y varias carpetas apiladas con papeles que sobresalían por los bordes. Abrí el cajón izquierdo de la mesa buscando el cargador. Cables, una grapadora pequeña, pilas de distinto tamaño, un par de memorias USB. Nada que fuera lo que buscaba. Cerré ese cajón y abrí el de la derecha. Más cables, una agenda pequeña con las tapas desgastadas. Tampoco. Estaba a punto de cerrar el segundo cajón cuando noté que debajo de la carpeta que había encima de la mesa, la de la derecha del todo, asomaba una esquina de papel impreso con un formato diferente al del resto. No era el borde de un folio en blanco ni el margen de un documento de texto. Era el tipo de borde que tienen las tablas cuando se imprime una hoja de cálculo. No debería haberlo cogido, pero lo cogí. Lo saqué de debajo de la carpeta con 2 dedos y lo sostuve frente a mí. Era una hoja de cálculo impresa a 2 caras. En la primera cara, una tabla con 3 columnas. En la primera, los nombres de 3 agencias inmobiliarias de Valencia que reconocí porque 2 de ellas tenían oficina a menos de 1 kilómetro de casa. En la segunda columna, estimaciones de valor de venta del inmueble que oscilaban entre 280 y 310.000 euros según la agencia. En la tercera columna, comisiones estimadas y plazos medios de venta calculados en semanas. Me quedé mirando esa tabla durante lo que debieron de ser 10 o 15 segundos, pero que tuvieron la densidad de algo mucho más largo. Después giré la hoja. En la segunda cara había más columnas con distribución estimada de fondos tras la venta, deducciones fiscales aproximadas, y un espacio en blanco que alguien había llenado a mano con tinta azul, la misma letra cuadrada y ordenada de las R's que yo ya conocía. Una frase corta en el margen inferior derecho de la hoja, escrita con la brevedad de quien apunta algo que no necesita explicación porque los 2 interlocutores ya saben de qué se habla. Cuando firme o cuando ya no esté. No moví nada durante varios segundos. Los ojos subieron solos desde el papel hacia la ventana que quedaba al fondo de la habitación. Desde allí se veía el jardín trasero. Los rosales de Petra estaban en plena floración tardía, ese momento de octubre en que las últimas rosas del año aparecen con un rojo algo más oscuro que el de primavera, como si supieran que son las últimas y lo llevaran con cierta dignidad. El limonero al fondo seguía cargado. La parra sobre la pérgola había perdido ya la mitad de las hojas, pero las que quedaban tenían ese amarillo dorado que da el otoño antes de soltarlas del todo. Desde abajo llegó el sonido de la cafetera.
El olor conocido subió por las escaleras con esa puntualidad que tiene cuando la casa está en silencio. Releí la frase una vez más. Cuando firme o cuando ya no esté. No era una hipótesis ni una reflexión privada. Era una condición de tiempo escrita con la practicidad de quien está coordinando una operación y necesita dejar claro a su interlocutor cuál es el criterio para activar el siguiente paso. Firmar era la opción preferida. La otra opción era que yo dejara de estar disponible para firmar o para oponerme a nada, y esa segunda opción estaba escrita con la misma tinta azul y la misma caligrafía ordenada, sin mayor énfasis, como si no representara nada fuera de lo ordinario. Volví a colocar la hoja exactamente como la había encontrado, con la misma orientación y la misma esquina asomando por el borde de la carpeta. Alineé la carpeta sobre ella con la precisión que da el hábito de trabajar con documentos durante décadas. Cerré el cajón derecho que había dejado abierto. Salí de la habitación y tiré de la puerta hasta dejarla en el mismo ángulo de antes. Bajé las escaleras. Rebeca estaba sirviendo café en 2 tazas cuando entré en la cocina. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó sin levantar la vista de lo que hacía. El estómago se me tensó de una forma que no era visible desde fuera. No estaba ahí, respondí. Debe de seguir en el estudio, ya lo buscaré mañana. A veces las cosas se esconden cuando más falta hacen. Se volvió y me ofreció una de las tazas con la misma expresión neutra de siempre. Toma, está recién hecho. La cogí. Le di las gracias. Me senté en el sitio de la barra que daba a la ventana del jardín y bebí el café mirando los rosales desde abajo, desde el ángulo de la cocina, donde Petra se pasaba horas con la vista puesta en el mismo punto. Rebeca se sentó al otro lado de la barra con su taza, el móvil boca abajo sobre la encimera. Ninguno de los dos habló durante un par de minutos. Era un silencio de los que resultan completamente normales en una cocina a última hora de la tarde, cuando hay 2 personas que no tienen nada urgente que decirse. Pero yo estaba calculando. Cada sorbo de café era un segundo más de margen para ordenar lo que acababa de encontrar. La solicitud rechazada en el registro, el documento de la habitación, la frase del margen, la llamada telefónica del jueves anterior. 4 piezas que encajaban con una coherencia que ya no dejaba espacio para la interpretación benévola. No era un malentendido, no era una preocupación por la seguridad familiar expresada torpemente. Era un plan con fases, con alternativas, con criterios de activación. Un plan que llevaba más tiempo en desarrollo del que yo había estimado, porque la solicitud rechazada en el registro era anterior al acuerdo de convivencia de la cocina, lo que significaba que ese documento no había sido el primer intento, sino al menos el segundo. Héctor llegó cuando ya habíamos terminado el café. Saludó, dejó la mochila en la entrada, preguntó qué había para cenar. Rebeca le dijo que quedaban restos del día anterior. Él dijo que le parecía bien. Me miró un momento al cruzarse conmigo en el pasillo y dijo que tenía buena cara. Gracias, respondí. Ha sido un día tranquilo. Sonrió. No era una sonrisa falsa, era exactamente la sonrisa de un hombre que cree que todo marcha según lo previsto. Esa noche, después de que la casa se quedara en silencio, permanecí despierto en la cama mirando el techo durante más de 1 hora. No por angustia, por algo más parecido a la claridad específica que llega cuando los datos de un expediente encajan, y la imagen completa finalmente tiene sentido, aunque no sea la imagen que uno hubiera querido ver. Había una cosa que todavía no entendía del todo. La solicitud rechazada en el registro tenía número de expediente y tenía datos del solicitante. Datos que yo había visto en la pantalla, pero que no había terminado de procesar en el momento, porque la reunión de coordinación empezaba en 10 minutos y no había podido quedarme más tiempo. Al día siguiente, antes de cualquier otra cosa, volvería al sistema y miraría esos datos con el tiempo que merecían, porque si el nombre del solicitante era quien yo empezaba a sospechar que era, entonces el problema no era solo Héctor y Rebeca. El problema era bastante más grande de lo que había calculado hasta ese momento. El nombre en la pantalla era Gerardo Llorente Aguado.
Lo leí 3 veces seguidas con la misma atención con que se lee una cifra que no cuadra en una auditoría, buscando si había alguna posibilidad de que fuera una coincidencia o un error de transcripción. No la había. El apellido era idéntico al de Rebeca. Llorente Aguado. La solicitud rechazada de anotación preventiva de usufructo llevaba ese nombre como titular del certificado digital con el que se había presentado la operación telemáticamente. Gerardo Llorente Aguado no era Rebeca. Era, con alta probabilidad, alguien de su familia. Un hermano, un primo, tal vez el padre. Alguien con formación jurídica o con acceso a ella. Alguien con certificado digital propio. Alguien dispuesto a prestar ese certificado para una operación que requería un nombre ajeno al inmueble, porque el nombre propio habría levantado demasiadas señales de alerta en el sistema. Anoté el nombre en el margen de una hoja de trabajo que tenía encima de la mesa. Lo hice con la naturalidad de quien anota cualquier dato de un expediente corriente, porque en ese momento la puerta de mi despacho estaba abierta y mi compañera Lourdes pasó por delante con 2 carpetas bajo el brazo y me saludó con un gesto de cabeza al que respondí levantando la vista un segundo. Si se hubiera detenido a mirar la pantalla desde el pasillo, habría visto la ficha de un inmueble de la calle donde yo vivía con el historial de una solicitud rechazada. No era información confidencial en términos estrictos, pero tampoco era el tipo de consulta que un registrador hace sobre su propia propiedad durante el horario de trabajo sin levantar alguna pregunta. Lourdes no se detuvo. Siguió por el pasillo hacia la sala de archivos. Cerré la ficha del sistema. Guardé la hoja con el nombre en el bolsillo interior del paletó y me quedé mirando la pantalla en blanco durante el tiempo exacto que se necesita para decidir que el siguiente paso no puede esperar hasta el día siguiente. Llamé a Valentín a las 10:15 de la mañana. Contestó al segundo tono con la familiaridad de 30 años de amistad que no requiere preámbulos. «Necesito verte hoy», le dije. «No en mi despacho ni en el tuyo, en algún sitio fuera». Hubo una pausa breve. Valentín Orts Blasco llevaba 28 años ejerciendo la abogacía y conocía la diferencia entre una llamada de trámite y una llamada que viene cargada de algo que no se dice en el teléfono. «El café Negresco, a la 1, pido mesa al fondo». Colgué. Seguí con la jornada. A la 1:05 crucé la puerta del Negresco, un establecimiento de la Avenida del Puerto que frecuentábamos desde la época de facultad y que tenía la virtud de ser suficientemente concurrido para que una conversación privada pasara desapercibida y suficientemente alejado del barrio donde vivía como para que fuera improbable coincidir con alguien conocido. Valentín ya estaba en la mesa del fondo, la de siempre, con un café solo y una carpeta cerrada que no pertenecía a ningún caso que yo le hubiera encargado. Esa carpeta era simplemente su costumbre. Siempre llegaba con algo en la mano para tener dónde mirar si la conversación requería pensar. Me senté frente a él. El camarero se acercó y pedí agua. Esperamos a que se alejara. Le conté todo. Desde la pregunta de Rebeca el domingo de octubre del año anterior hasta la hoja de cálculo con los precios de las inmobiliarias y la anotación del margen. Desde el acuerdo de convivencia con la cláusula séptima hasta la solicitud rechazada con el nombre de Gerardo Llorente Aguado. Desde la llamada telefónica interceptada el jueves por la noche hasta el comportamiento de Héctor en la cocina ese lunes de noviembre. Valentín no me interrumpió una sola vez. Bebió su café despacio, me miraba directamente, y cada cierto tiempo hacía el gesto específico de quien está organizando información en tiempo real, un movimiento casi imperceptible de la mandíbula que yo le conocía de las veces que habíamos trabajado juntos en asuntos que requerían precisión antes que velocidad. Cuando terminé de hablar, dejó la taza sobre el plato y preguntó, «¿Tienes la hoja de cálculo?» «No, la dejé donde estaba». Asintió. Era la respuesta correcta, y los dos lo sabíamos. Si la hubiera cogido, Rebeca habría notado su ausencia y habría entendido que alguien la había encontrado. Dejarla en su sitio significaba que el plan seguía activo desde su perspectiva, lo que nos daba tiempo.
La solicitud rechazada en el registro. ¿Tienes el número de expediente? Saqué la hoja del bolsillo y se la pasé. La leyó. Luego me miró. Gerardo Llorente Aguado. Si es familiar de la nuera, puedo hacer una consulta discreta a través de un contacto en el colegio de abogados para ver si tiene antecedentes de operaciones similares, sin levantar nada oficial todavía. Bien. Y necesito que te lleves el expediente original del inmueble a casa esta noche, no para esconderlo, para saber que está en tu poder físico. Le dije que lo haría. Una cosa más, añadió Valentín antes de que yo terminara el agua. Mientras estemos en esta fase, nada de cambios de comportamiento que ellos puedan notar. Mismos horarios, mismas rutinas, mismas conversaciones de siempre. Si empiezan a percibir que algo ha cambiado en ti, van a acelerar. Pagamos. Salimos por separado con 10 minutos de diferencia, que era también la costumbre de cuando necesitábamos no ser vistos juntos sin una razón aparente. El problema llegó en el momento en que menos lo esperaba. Estaba a unos 200 metros del café, caminando de vuelta hacia el registro con las manos en los bolsillos, cuando el teléfono vibró. Lo saqué sin mirar quién era. Era Héctor. Descolgué con la misma voz de siempre. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería preguntarte si esta noche cenas en casa. Rebeca va a hacer algo con lo que sobró ayer y quería saber si contamos contigo. Era una pregunta completamente ordinaria. El tipo de pregunta que se hace cuando se comparte un espacio doméstico y hay que gestionar cantidades de comida. Pero yo estaba a 200 metros del café donde acababa de pasar una hora contándole a un abogado cómo su nuera y él intentaban quitarme la propiedad. Y su voz sonaba exactamente igual que siempre. Sin tensión, sin subtext, sin ninguna de las señales que uno esperaría encontrar en alguien que está llevando una doble vida dentro de la misma casa. Eso era lo más perturbador de todo. No la frialdad calculada, la normalidad absoluta. Sí, esta noche estoy, respondí. Llego sobre las 8. Perfecto. Hasta luego. Colgué. Seguí caminando. Esa noche la cena fue más tranquila de lo habitual. Rebeca había preparado algo sencillo con lo que había en la nevera. Los tres nos sentamos a la mesa del comedor, que usábamos menos que la barra de la cocina, pero que a veces Rebeca prefería cuando había más platos. La conversación fue sobre cosas sin peso. El tráfico de la tarde, una obra que habían empezado en la calle paralela y que estaba complicando el aparcamiento, un programa de televisión que Rebeca había visto la noche anterior. Yo participé con la misma medida de siempre, suficiente para que la ausencia no resultara notoria, no demasiado para que nada pareciera forzado. Fue hacia el final de la cena cuando ocurrió. Héctor estaba recogiendo los platos y Rebeca tenía el teléfono sobre la mesa, no en la mano pero sí visible, como quien espera algo sin querer que se note que lo espera. Héctor volvió de la cocina, se sirvió el último vaso de agua de la jarra y dijo, con el tono de quien comparte una información de agenda sin mayor trascendencia: la semana que viene se va a aclarar todo. No me miró al decirlo. Se lo dijo a Rebeca, pero lo dijo en un volumen que era completamente audible desde donde yo estaba, a 1,5 metros de distancia. Rebeca levantó la vista del teléfono y lo miró un segundo con una expresión que yo no habría sabido interpretar si no hubiera tenido ya el contexto de las últimas semanas. No era sorpresa, era una ligera incomodidad, como quien recibe una información antes de que sea el momento adecuado, o como quien preferiría que esa información no se dijera frente a la persona equivocada. Cogí la jarra vacía y me levanté para llenarla en la cocina. ¿Alguien quiere más agua? Héctor dijo que no. Rebeca también. Fui a la cocina, llené la jarra bajo el grifo con el agua fría corriendo más tiempo del necesario para llenar un recipiente de ese tamaño, y procesé en ese margen de tiempo lo que acababa de escuchar. Hasta ese momento había manejado la posibilidad de que Héctor fuera un participante secundario del plan de Rebeca, alguien que había cedido a la presión de su mujer, que había firmado lo que le pusieron delante sin entender del todo las implicaciones o sin querer entenderlas. La mañana del documento en la cocina podía interpretarse de esa forma si uno buscaba la versión más favorable.
Incluso la llamada telefónica interceptada el jueves anterior podía haber sido Rebeca hablando con Gerardo sin que Héctor estuviera al tanto de todos los detalles. Pero la semana que viene se va a aclarar todo. No era la frase de alguien que está siendo arrastrado. Era la frase de alguien que sabe que hay un cronograma, que conoce ese cronograma y que está pendiente de que se cumpla. Era la frase de un hombre de 29 años con formación universitaria que tomaba sus propias decisiones y que había tomado esta. Volví a la mesa con la jarra llena y la dejé en el centro. ¿Queréis algo de postre? Creo que quedó algo de membrillo. Héctor dijo que no, que estaba bien. Rebeca tampoco. Los tres recogimos la mesa y la conversación derivó hacia la obra de la calle paralela otra vez. Media hora después, cada uno se retiró a sus espacios. Yo al estudio, ellos arriba. En el estudio, con la puerta cerrada esta vez y no entornada. Saqué el teléfono y escribí un mensaje a Valentín, sin detalles, sin nombres. Solo 3 palabras que los dos sabíamos cómo interpretar. El plazo es esta semana. La respuesta llegó 4 minutos después. Mañana a las 8 en el Negresco. Hay algo sobre Gerardo que tienes que saber antes de decidir los pasos. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Lo que Valentín había encontrado sobre Gerardo Llorente Aguado en menos de 12 horas no era lo que yo esperaba. Cuando le di ese nombre por primera vez al mediodía. Y eso cambiaba la dimensión de lo que estaba enfrentando de una forma que todavía no terminaba de calcular. Gerardo Llorente Aguado tiene 41 años, estudió Derecho aunque no llegó a colegiarse, y hace 3 años fue investigado en Alicante por participar en una operación de cesión fraudulenta de usufructo sobre una propiedad familiar. El caso se archivó por falta de pruebas suficientes, pero la denuncia quedó registrada. No es un aficionado, Salvador. Sabe exactamente lo que está haciendo y sabe también hasta dónde puede llegar antes de que la cosa se vuelva penal. Valentín había llegado al Negresco antes que yo y tenía encima de la mesa junto al café una hoja con anotaciones escritas a mano que dobló en 4 partes en cuanto me senté. No porque hubiera alguien cerca que pudiera leerla. Era su forma de indicar que ya me había dicho lo esencial y que el papel no necesitaba seguir existiendo como referencia visible. El camarero se acercó. Pedí un café solo. Esperé a que se alejara. ¿Tiene relación directa con Rebeca o solo comparten apellidos? Es su hermano mayor. Vive en Alicante. Tiene un pequeño despacho de asesoría jurídica sin colegiación formal. Trabaja en zona gris, prepara documentos, orienta operaciones, se mantiene en el límite de lo que puede hacer sin necesitar firma de abogado. En el caso de Alicante, ayudó a su cuñada a intentar quedarse con una parte de la herencia del suegro antes de que éste muriera. La familia del suegro presentó denuncia. Archivo por insuficiencia probatoria. Bebí el café en silencio durante unos segundos. Entonces, esto no es la primera vez que trabajan juntos. No, y el hecho de que en Alicante no prosperara la denuncia probablemente les dio confianza para intentarlo de nuevo con más cuidado. Plegué la servilleta de papel sobre la mesa, con movimientos que no tenían ningún propósito más que darle a las manos algo que hacer mientras el cerebro procesaba. Gerardo no era un error de cálculo, ni una pieza que hubieran incorporado por necesidad de último momento. Era un recurso familiar con experiencia previa en operaciones del mismo tipo. Lo que habían montado en mi casa no era la ocurrencia improvisada de una pareja con problemas económicos. Era algo que llevaba tiempo pensado, con antecedentes, con una estructura que había funcionado casi en otra ciudad. ¿Qué necesitas de mí para proteger el inmueble de forma que cualquier intento futuro quede bloqueado sin posibilidad de recurso?, pregunté. Valentín abrió su carpeta, la de siempre, la que traía siempre y que usaba como superficie de trabajo mental más que como archivo. 3 cosas. Primera, anotación preventiva de prohibición de disponer sobre el inmueble que impide cualquier transmisión, gravamen o inscripción sobre la finca mientras esté vigente. La tramitamos desde el registro con tu firma como titular. Segunda, nuevo testamento que retire a Héctor como heredero único y distribuya el patrimonio según lo que tú decidas. Eso lo hacemos con amparo,
con quien ya he hablado esta mañana. Está disponible esta semana. Tercera documentación de todo lo que tienes hasta ahora. La solicitud rechazada, el nombre de Gerardo, cualquier registro de las conversaciones que puedas reproducir con fecha y contenido aproximado. Asentí. Era exactamente el tipo de estructura que yo mismo habría diseñado para un expediente de protección patrimonial en el registro. La diferencia era que esta vez el expediente era mi propia vida. Los días siguientes tuvieron la textura específica de algo que se lleva en silencio porque no puede llevarse de otra forma. De puertas afuera, la casa seguía con sus rutinas. Yo bajaba a la misma hora, tomaba el café, me iba al registro, volvía a la hora habitual, cenaba con la normalidad de quien no está construyendo en paralelo la documentación que va a desmantelar el plan del hombre que tiene sentado enfrente con un vaso de agua. Pero había momentos que costaban más de lo que había calculado. Un martes por la tarde, cuando Héctor llegó antes de lo habitual y pasó por el salón camino a las escaleras, se detuvo un momento junto al mueble donde Petra y yo siempre habíamos tenido las fotos familiares. Había una en concreto, la de Héctor con 4 años en el jardín trasero, con el limonero al fondo que todavía no daba frutos y con esa expresión de concentración seria que tenía de niño cuando miraba algo que le parecía importante. La cogió, la observó unos segundos y la volvió a dejar en su sitio con un cuidado que no era el de alguien que maneja un objeto sin importancia. No dijo nada. Subió las escaleras. Yo seguí con el periódico que tenía en las manos y que llevaba un rato sin leer con ninguna atención real. Pero ese gesto me quedó dando vueltas durante el resto de la tarde, porque yo también recordaba ese día. Héctor tenía 4 años y Petra acababa de plantar el limonero. Le había explicado que tardaría años en dar frutos, que las cosas buenas tardaban, que había que tener paciencia con lo que valía la pena. Héctor la había escuchado con esa seriedad de niño que procesa las cosas en tiempo real, y luego había preguntado si él también iba a tardar mucho en ser grande. Petra le respondió que lo justo. Él dijo que entonces esperaría. Se quedó mirando el limonero un rato largo desde el escalón trasero, como quien hace un trato con algo que todavía no existe del todo. Ese niño había existido. Había estado en ese jardín con esa paciencia de 4 años y ese trato silencioso con un árbol que tardaría en dar lo que prometía. Y entre ese niño y el hombre que había estado en la cocina un lunes de noviembre, con un documento preparado y un bolígrafo en paralelo al borde de la mesa, había 29 años de vida que yo había sostenido económica y materialmente de todas las formas disponibles. No lo digo para absolverle. Lo digo porque la memoria no funciona por conveniencia, y pretender que Héctor era únicamente el hombre del documento habría sido una simplificación que no me hubiera hecho ningún bien a mí y que tampoco habría sido verdad. Esa noche, pasadas las 2 de la madrugada, me levanté de la cama y bajé al estudio. Saqué la foto de Petra de la cartera, la que llevo siempre desde que murió, la del día de su cumpleaños 44 en el jardín, con las rosas de octubre detrás. La sostuve un momento en la mano sin hacer nada más. Hubo un instante, uno solo, en que consideré seriamente subir al primer piso, llamar a la puerta del dormitorio y decirle a Héctor lo que sabía. Sin documentos, sin abogados, sin el aparato que Valentín y yo estábamos construyendo. Solo los dos. Una conversación de padre a hijo que tal vez hubiera podido desmontar todo aquello antes de que llegara más lejos. Me quedé sentado con esa posibilidad durante varios minutos. Lo que me hizo descartarla no fue la rabia, que para ese momento ya no era el registro emocional que gobernaba nada de aquello. Fue algo más frío y más preciso. Si Héctor era un hombre de 29 años que había tomado esa decisión con conciencia, como indicaba todo lo que había visto, una conversación sin respaldo documental no iba a revertir nada. En el mejor de los casos la retrasaría y les daría tiempo para ajustar la estrategia. En el peor, les confirmaría que yo estaba al tanto y precipitaría exactamente lo que intentábamos ordenar con calma. La conversación llegaría, pero no podía llegar antes de que los documentos existieran. Guardé la foto de Petra y subí a la cama.
Al día siguiente quedé con Amparo Cisneros Leal a las 4 de la tarde en su notaría, una de las 3 notarías del centro de Valencia con las que el registro trabajaba con regularidad. Amparo tenía 62 años, había conocido a Petra en un contexto profesional hace más de 15, y me trataba desde entonces con la mezcla específica de respeto institucional y afecto personal que tienen las personas que conocieron a tu mujer antes de que murieras. Le expliqué lo que necesitaba. Me escuchó sin interrupción, con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas, que era su postura habitual cuando recibía información antes de hablar. ¿Quieres retirar a Héctor completamente o establecer condiciones? Completamente, sin condiciones. Si en algún momento quiero revertirlo, lo haré voluntariamente, pero necesito que ese testamento exista sin cláusulas que él pueda interpretar como margen. Amparo asintió. 3 días para tenerlo redactado. Vendrás a firmarlo solo, en horario de tarde, y quedará en custodia aquí hasta que decidas otra cosa. Firmamos la agenda. Salí por la puerta lateral de la notaría que daba a una calle secundaria, que era la que usaba cuando prefería no pasar por la entrada principal. Y fue exactamente en ese momento cuando ocurrió lo que no había previsto. A menos de 20 metros, en la esquina donde la calle secundaria cruzaba con la avenida, estaba Rebeca, de espaldas a mí, con el teléfono en la oreja, mirando en dirección contraria. Llevaba el abrigo azul marino que usaba para los días de oficina. Me detuve sin hacer ruido. No había forma de saber si me había visto llegar. La notaría de Amparo no era un lugar que yo frecuentara de forma visible. Toda la coordinación habitual entre registro y notarías se hacía por vía telemática o a través de los técnicos. Si Rebeca me veía salir por esa puerta lateral en ese horario, la pregunta era inevitable y no tenía respuesta que no dejara al descubierto algo que todavía no estaba listo para mostrar. No retrocedí. Retroceder crea movimiento y el movimiento llama la atención. Me quedé exactamente donde estaba, junto a la pared, y esperé. Rebeca siguió hablando por teléfono con la vista hacia la avenida. 30 segundos. 1 minuto. Escuché el final de una frase que no entendí completa, luego el sonido particular de quien guarda el teléfono en el bolso. Se alejó por la avenida sin girarse. Esperé hasta que doblara la esquina. Luego esperé 2 minutos más. Después crucé hacia el aparcamiento donde había dejado el coche, abrí la puerta, me senté y puse las manos sobre el volante sin arrancar todavía. 2 posibilidades. Primera, Rebeca estaba ahí por casualidad, vivía en esa zona de la ciudad y la coincidencia era exactamente eso. Segunda, sabía o sospechaba que yo estaba haciendo algo y me había seguido o había calculado mis movimientos. No había forma de confirmar cuál era la correcta sin más información. Lo que sí podía hacer era no volver a salir a hacer nada relacionado con la estrategia sin haber verificado antes que no había nadie en los alrededores que me conociera. Arranqué y conduje de vuelta a casa, tomando un camino distinto al habitual. Esa noche, Héctor bajó a cenar con el teléfono en la mano, algo que rara vez hacía en la mesa. Lo dejó boca arriba junto al vaso, lo cual era también diferente a su costumbre. Rebeca le lanzó una mirada rápida, que él respondió con un gesto mínimo de la cabeza, que podría significar muchas cosas o ninguna, dependiendo del contexto que uno tuviera para interpretarlo. Yo tenía contexto de sobra. Terminamos de cenar. Me retiré al estudio con la excusa de un informe para el día siguiente, que no era mentira del todo porque siempre había algo que revisar. Cerré la puerta, me senté, y por primera vez desde que esto había empezado me permití reconocer en voz muy baja, solo para mí mismo, algo que no le había dicho a nadie ni pensaba decirle. Aunque ganara esto, aunque los documentos quedaran blindados y el plan de Héctor y Rebeca se deshiciera completamente, había una versión de mi vida que no iba a sobrevivir a lo que estaba ocurriendo. No la casa, que seguiría en pie, no el trabajo, que continuaría, sino algo más difícil de nombrar. La posibilidad de tener a mi hijo en una mesa un domingo, sin que entre los dos existiera la memoria de lo que habían intentado hacer. Eso no se recuperaba con documentos, ni con victorias jurídicas, ni con nada que Valentín y yo pudiéramos preparar en una mesa de café.
Eso simplemente se había ido. Lo dejé reposar unos segundos. Luego abrí el informe y empecé a trabajar. Amparo me llamó al tercer día exactamente como había prometido. El testamento estaba redactado y esperaba mi firma. Le dije que iría a las 4:30 del día siguiente, por la puerta lateral. Pero cuando colgué, había un mensaje de Valentín que llevaba 20 minutos esperando respuesta. Gerardo presentó esta mañana una segunda solicitud. Distinto procedimiento, misma finca. Esta vez no es telemática. El mensaje de Valentín seguía en la pantalla del teléfono cuando llegué al registro al día siguiente, 20 minutos antes que el resto del personal. Distinto procedimiento, misma finca. La primera solicitud había sido telemática, con certificado digital de Gerardo, y el sistema la había rechazado automáticamente por la inconsistencia de la firma del titular. Esa ruta estaba cerrada porque el mecanismo de verificación era automatizado y no tenía margen de interpretación. Pero una solicitud presencial era diferente. Requería personación física en el registro, presentación de documentación original y revisión por parte de un técnico. No había filtro automático. Había un funcionario que valoraba lo que se le ponía delante, lo que significaba que Gerardo había encontrado una forma de sortear el primer obstáculo. Encendí el ordenador. Entré en el sistema con mi clave de acceso antes de que nadie más hubiera llegado al edificio. Busqué el expediente del inmueble. La segunda solicitud aparecía registrada como entrada del día anterior a las 11:45 de la mañana, presentada en ventanilla con documentación en papel. El técnico que la había recibido era Marcos, uno de los administrativos del turno de mañana. El estado del expediente era pendiente de calificación, lo que significaba que todavía no había sido revisado por el registrador de turno y que tenía un plazo reglamentario de 15 días hábiles para resolverse. 15 días hábiles. Tiempo más que suficiente para que yo tramitara la anotación preventiva de prohibición de disponer antes de que cualquier calificación positiva de esa segunda solicitud pudiera tener efecto, porque así funciona el registro en términos de prioridad. Lo que entra primero prevalece sobre lo que entra después. Si la anotación preventiva quedaba inscrita antes de que la segunda solicitud de Gerardo fuera calificada favorablemente, cualquier derecho que esa solicitud pretendiera generar quedaría automáticamente subordinado a la prohibición ya existente, inoperante en términos prácticos. Empecé a redactar el documento antes de que dieran las 8. Tardé 40 minutos en tenerlo en condiciones de presentación formal. No porque fuera un documento especialmente complejo, sino porque cada palabra necesitaba estar en el lugar exacto que le correspondía. Una anotación preventiva de prohibición de disponer sobre el propio inmueble de quien la solicita es un trámite legítimo pero inusual, y quería que no hubiera ninguna ambigüedad en la redacción que pudiera dar pie a una calificación desfavorable por parte de quien lo revisara, que en ese caso no podía ser yo mismo por razón de conflicto de interés evidente. El documento lo firmaría como titular del inmueble y lo presentaría a través de Valentín como representante legal para que la tramitación quedara a nombre de un tercero sin que mi intervención directa como funcionario del mismo registro levantara ninguna cuestión procedimental. Era el método correcto y era también el más limpio. Llamé a Valentín a las 8:20. Tengo el documento listo. Necesito que lo presentes en ventanilla esta mañana antes de mediodía. Dame una hora. A las 9:15, Valentín estaba en la ventanilla de entrada del registro, con el documento firmado y la documentación complementaria. Yo estaba en mi despacho con la puerta entornada y no me asomé al pasillo mientras él tramitaba la entrada. No era necesario y habría resultado extraño. La anotación preventiva de prohibición de disponer quedó registrada a las 9:22 de la mañana con número de asiento propio. A partir de ese momento, cualquier operación que pretendiera grabar, transmitir o modificar la titularidad del inmueble quedaría paralizada de forma automática hasta que yo mismo solicitara el levantamiento de la anotación. Nadie más podía hacerlo. El problema llegó a las 10:30. Marcos, el administrativo que había recibido la segunda solicitud de Gerardo el día anterior,
Pasó por delante de mi despacho con una carpeta y se detuvo en el umbral. «Buenos días. Oye que tengo una duda sobre un expediente que entró ayer. Una solicitud de anotación de usufructo sobre una finca de la calle Pintor Sorolla. Al revisar esta mañana los movimientos de la finca, veo que acaba de entrar una prohibición de disponer a primera hora. ¿Es normal que haya 2 movimientos sobre la misma finca en días consecutivos?» Era una pregunta técnica completamente razonable. El tipo de consulta que cualquier administrativo diligente hace cuando detecta una situación que no encaja con el flujo habitual de los expedientes. Marcos llevaba 4 años en el registro, hacía bien su trabajo y no tenía ningún motivo de sospecha sobre nada. Solo estaba siendo preciso. El problema era que la finca de la calle Pintor Sorolla era la mía. Levanté la vista del expediente que tenía sobre la mesa, con la expresión de quien está absorbido en una tarea, y agradece la consulta, pero no puede detenerse mucho. Sí, es normal. La anotación preventiva de esta mañana tiene prioridad registral sobre cualquier solicitud posterior o pendiente de calificación. Cuando llegues a calificar la de ayer, verás que el sistema ya lo refleja. Si tienes dudas sobre el procedimiento de calificación con anotación previa, hay un criterio de la Dirección General del año pasado que lo regula. Te lo mando por interno esta tarde. Marcos asintió con la expresión de quien ha recibido una respuesta técnicamente suficiente. Perfecto, gracias. Se alejó por el pasillo hacia los archivos. Esperé a que sus pasos dejaran de escucharse. Luego, cogí el bolígrafo que tenía en la mano y lo dejé sobre la mesa con más cuidado del que requería la acción. Había pasado, sin aspavientos, sin que Marcos tuviera ningún motivo para relacionar al registrador que acababa de resolverle una duda técnica con el titular del inmueble sobre el que había 2 movimientos en 2 días. Pero había pasado, y eso significaba que a partir de ese momento tenía que asumir que la situación documental era del conocimiento del personal administrativo del registro, aunque solo fuera como dato técnico sin contexto. No cambiaba nada en términos jurídicos. La anotación estaba inscrita. La segunda solicitud de Gerardo quedaría sepultada bajo ella cuando llegara el turno de calificación, pero sí aceleraba la necesidad de terminar los pasos restantes antes de que el volumen de movimientos sobre esa finca llamara la atención de alguien con más contexto que Marcos. A las 4:30 en punto, entré por la puerta lateral de la notaría de Amparo. El testamento estaba redactado con la precisión que caracterizaba el trabajo de Amparo. 12 páginas, lenguaje sin ambigüedad, consecuencias claramente establecidas, retirada de Héctor como heredero universal, designación de un patrimonio destinado a una fundación vinculada a la memoria de Petra, que Valentín y yo habíamos discutido como alternativa durante una de las reuniones en el Negresco. El resto del patrimonio, incluyendo el inmueble, permanecería bajo administración propia con instrucciones específicas para el caso de incapacidad sobrevenida. Leí cada página. Firmé en los lugares indicados con la misma pluma con que había firmado el registro del inmueble en 1997. No fue un gesto deliberadamente simbólico, solo era la pluma que tenía en el bolsillo interior del paletó porque la llevaba desde siempre. Amparo selló y custodió el documento sin comentario adicional, que era exactamente lo que yo necesitaba. Si en algún momento decides modificarlo, ya sabes dónde estoy, dijo al darme la mano. Lo sé, gracias, Amparo. Salí por la misma puerta lateral. Esta vez la calle secundaria estaba vacía. Los días siguientes en casa transcurrieron con una calma que por momentos resultaba casi irónica. Rebeca preparaba las cenas con la regularidad de siempre. Héctor llegaba a sus horas habituales. Las conversaciones de sobremesa mantenían el nivel de cordialidad superficial que había gobernado la convivencia desde el lunes del documento en la cocina. Nadie mencionó plazos, ni casas, ni operaciones de ningún tipo. Era la calma de quien cree que todo está en orden porque nadie le ha dicho todavía que no lo está. El sábado anterior al martes de las maletas, Valentín me envió confirmación de que la segunda solicitud de Gerardo había sido calificada negativamente por el técnico de turno, que al encontrar la anotación preventiva ya inscrita,
no tenía base para avanzar con la solicitud. El expediente había quedado archivado sin efecto. Gerardo no volvería a intentarlo por esa vía. La finca estaba blindada desde el registro, con mi propia firma y mi propio nombre, que era la única firma y el único nombre que podía hacer algo sobre ese inmueble. El domingo por la mañana me levanté tarde, lo cual era una rareza suficiente para que Héctor lo notara cuando bajé a las 9 pasadas. «¿Estás bien?», preguntó desde la barra de la cocina con el café en la mano. «Sí, solo dormí más de lo habitual». Él asintió y siguió con su teléfono. Rebeca ya había salido, probablemente a hacer recados de fin de semana. La cocina olía a café recién hecho y a algo tostado que Héctor había preparado antes. La luz de octubre entraba por el ventanal con ese ángulo rasante de las mañanas de otoño avanzado que ilumina las cosas desde abajo y les da una textura que el verano no tiene. Me serví el café. Me senté en el sitio de siempre. Héctor y yo estuvimos en la cocina durante 20 minutos sin hablar de nada importante. El tiempo pasó con la lentitud específica de las mañanas de domingo, cuando no hay prisa y no hay agenda. Fue, en cierta forma, el momento más extraño de todas las semanas anteriores. Porque era completamente normal. Un padre y un hijo en una cocina un domingo por la mañana, con café y sin conversación necesaria. Pero debajo de esa normalidad existían la anotación preventiva inscrita, el testamento firmado en custodia de Amparo, los documentos organizados en la carpeta que Valentín tenía en su despacho y la certeza de que lo que Héctor y Rebeca creían que iba a ocurrir la semana siguiente no iba a ocurrir de la forma en que lo habían planeado. Héctor se levantó, dejó la taza en el fregadero y dijo que subía a ducharse. «Oye, papá». Me giré. Había algo en su expresión que no era exactamente lo mismo de los últimos meses, una especie de incomodidad que duró exactamente el tiempo que tardó en decidir no decir lo que fuera que había empezado a decir. «Nada, que disfrutes el domingo». Subió las escaleras. Escuché el crujido de los escalones de siempre, el tercero desde abajo que sonaba distinto desde que Héctor era adolescente y que nunca habíamos arreglado porque Petra decía que ese sonido le avisaba de cuándo llegaba. No supe qué iba a decir antes de callarse. No lo sabré nunca. Esa tarde, en el grupo de mensajes del edificio donde vivíamos, Rebeca escribió un mensaje a las 6:15. El grupo lo usábamos habitualmente para avisos sobre el aparcamiento comunitario, cortes de agua o incidencias del portal. El mensaje de Rebeca no tenía ninguna de esas características. «Buenas tardes a todos. Mañana resolvemos lo de la casa de una vez. Buen domingo». Lo leí 2 veces. Era un mensaje dirigido al grupo de vecinos, que incluía al señor Anselmo, a la señora Purificación, a otros 4 propietarios del edificio y a mí. Lo que Rebeca estaba haciendo, con esa frase aparentemente informal, era anunciar públicamente que al día siguiente iba a ocurrir algo relacionado con la propiedad, creando testigos involuntarios de una decisión tomada, construyendo una narrativa de normalidad comunitaria alrededor de lo que en su cabeza era el último paso del plan. Dejé el teléfono sobre la mesita del estudio. La señora Purificación respondió con un emoji de sol. El señor Anselmo no respondió nada, porque el señor Anselmo nunca respondía nada en el grupo, pero siempre lo leía todo, como yo sabía por experiencia. Apagué la lámpara del estudio a las 10:15. Subí, me puse el pijama, me tumbé y dormí hasta las 7 de la mañana del lunes siguiente, que fue el sueño más largo y más completo que había tenido desde antes de que Héctor y Rebeca llegaran a esa casa. El lunes fue un día de trabajo ordinario. Expedientes, una firma de escritura a las 12, una consulta técnica de un notario externo por teléfono a media tarde. Llegué a casa a las 8:15, cené los 3 juntos con la cordialidad de siempre, me retiré al estudio como de costumbre y revisé por última vez la carpeta con los documentos que necesitaría si algo en los días siguientes requería respaldo inmediato. Todo estaba en su sitio. El martes me levanté a las 6:30, me duché. Abrí el armario y saqué el traje gris antracita que Petra me había regalado el año en que cumplí los 50
y que yo reservaba para los días que tenían algo de peso. No lo había pensado deliberadamente, simplemente fue el que cogí. Desayuné solo porque Héctor y Rebeca todavía no habían bajado. El café estaba en su sitio. El sol entraba por el ventanal con el ángulo de octubre y el jardín trasero desde la ventana de la cocina mostraba las últimas rosas de la temporada con ese rojo oscuro de finales de otoño. Cogí el maletín. Salí por la puerta principal. La cerré con llave desde fuera. En el registro, la jornada avanzó con normalidad hasta las 6 de la tarde, cuando recogí los papeles pendientes, apagué el ordenador y me puse el paletó. Valentín me había enviado un mensaje a las 5, confirmando que los últimos trámites estaban formalizados y que en caso de que esa tarde ocurriera algo, él estaba disponible hasta las 10 de la noche. Respondí con una sola palabra. Entendido. Salí del registro. Conduje hacia casa. Lo que encontré al llegar lo conocen desde el principio de esta historia. Pero lo que todavía no saben es lo que ocurrió exactamente en las 72 horas siguientes, cuando Héctor y Rebeca empezaron a hacer las llamadas y cada llamada encontró el mismo silencio, porque cada una de esas 61 llamadas fue abriendo una puerta diferente hacia la misma habitación, y en esa habitación lo que los esperaba no era lo que habían calculado encontrar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.